La verdad es una bendición enorme para mí, para nosotros, los que fuimos viniendo en este tiempo, poder ver cómo el Señor está confirmando la plantación, cómo Él va avanzando en el tiempo y cómo ustedes van persistiendo y que el hecho de que nosotros podamos venir, estar, compartir, es realmente una bendición. Después del primer viaje, yo hablaba con los hermanos y le compartía, es que uno a veces viene con esa mentalidad de, bueno, a ver qué puedo ayudar o cómo puedo edificar a los hermanos. Y la verdad es que lo que Dios tenía preparado era al revés. O sea, el Señor me decía, bueno, no, tranquilo, yo te voy a edificar a vos a través de ellos. Y eso fue la experiencia pasada y creo que ahora va a ser igual. Fue un tiempo hermoso, fue realmente muy gratificante ver lo que el Señor está haciendo entre ustedes, cómo Él va avanzando, cómo Él va conformando su reino y su imagen. Entonces, venir acá realmente es algo que anhelamos y que disfrutamos mucho. Para nada es una carga, todo lo contrario, es una bendición para nosotros. Y ver que el Señor va avanzando su reino realmente es una motivación extra que nos anima a seguir y a anhelar estar con ustedes. Así que quiero agradecerles por la disposición, la invitación y permitirnos estar acompañándolos en este proceso, que realmente en definitiva se trata de lo que el Señor va haciendo con cada uno y como siempre decimos, ¿no? Todo esto es para la gloria de su nombre. Así que, dicho esto, bueno, quiero contarles que vamos a estudiar en este día algunas lecciones que tienen que ver con el principio regulador de la adoración. Yo sé que cuando uno lo dice de esta manera suena muy profundo, muy lejano, pero es algo que realmente es algo con lo que realmente convivimos todo el tiempo, ¿no? Si nosotros pensamos en el hombre, en el ser humano, no podemos dejar de pensar como un adorador. El hombre es un adorador por naturaleza, ¿no? A veces el hombre, por causa de su fe en Cristo, adora a Dios correctamente como la palabra nos manda, pero otras veces, sin Cristo, el hombre está adorando, no a Dios, como dice Pablo en Romanos 1, que desecharon al Dios creador para adorar la criatura y se crearon imágenes para seguir adorando, ¿no? Pero como sea, el hombre siempre está adorando algo, sea Dios, al Dios verdadero, o sea otra cosa. A veces nosotros mismos somos ese objeto de adoración, que eso desplaza a Dios del lugar central. Pero el punto es que lo que vamos a ver en esta mañana es que el hombre es un ser adorador. Dios lo creó con esa capacidad de adorar, de relacionarse con Dios y adorar a Dios. Pero para entender, digamos, el principio regulador, necesitamos ver un tema que tiene que ver con la doctrina o la teología del pacto, ¿no? La teología del pacto nos va a enseñar que la Biblia es un todo, que ese todo se va revelando de distintas maneras, en distintas épocas, en distintos libros, pero que ese hilo conductor es la redención del hombre y cómo Dios va revelando, esa promesa que encontramos en Génesis 3:15, de que Él iba a mandar un redentor. Nosotros necesitamos entender eso para entonces después poder entender cómo aplicar el principio regulador a nuestras vidas. Bueno, pensando en esto de que cada hombre es un adorador, dice Pablo en 1 Corintios 10:31, que si comemos o bebemos o hacemos otras cosas, tenemos que hacer todo para la gloria de Dios. Y bueno, el cristiano a través del Evangelio es llamado a esa conducta de vida, a esa realidad de encarar cada día, cada trabajo, las amas de casa, los hermanos en su trabajo, aquellos que trabajan en otra área, bueno, hacer todas las cosas para la gloria de Dios. Para eso fuimos creados. Dios nos ha llamado a eso. Y pensar o encarar la vida desde esa perspectiva altera y cambia todo lo que hacemos. Las cosas que a veces no son tediosas o pesadas comienzan a ser realmente una bendición, porque no hacemos las cosas porque sí o por el bien que recibimos, el bien económico o lo que fuera, sino que vemos nuestro trabajo, nuestra maternidad, nuestra tarea como amas de casa o lo que fuera, lo vemos como una oportunidad
para cumplir este propósito, la gloria de Dios. Y esto lo que nos refleja es que todos nosotros somos llamados a adorar a Dios, somos adoradores por naturaleza. Bueno, este tema de la adoración ha sido un tema de mucha controversia y debate históricamente, ¿no? La pregunta siempre ha sido, ¿cómo se debe adorar a Dios? Bueno, algunos dicen, bueno, con estos instrumentos se puede adorar a Dios, y otros dicen, bueno, con estos instrumentos no. Y lo que vamos a tratar de delinear en estas clases es, bueno, qué es lo que Dios manda y qué es lo que Dios enseña con respecto a este tema. El principio regulador de la adoración surge de un principio básico y elemental que es sola Escritura. Lo que nosotros vamos a hacer en el tiempo de oración tiene que estar regulado, controlado y enseñado por la verdad revelada en las Escrituras. O sea, nosotros tenemos que entender que el principio regulador no es algo que alguien inventó porque tenía ganas de hacer algo distinto, sino que es un principio que nosotros podemos ver claramente en las Escrituras. Bueno, pero como les decía al comienzo, para poder entender el principio regulador, nosotros necesitamos ver claramente la teología del pacto. Y para eso quiero invitarlos entonces a que busquen en sus Biblias Hebreos, el capítulo 1, versículo 1. Este es un pasaje muy conocido, pero muy precioso, que nos muestra, bueno, de qué manera Dios fue progresivamente revelando su plan y su propósito eterno a través de los tiempos. Dice el versículo 1 de Hebreos 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Bueno, este pasaje es fundamental, es clave, porque nos ayuda a entender cómo Dios fue revelando su plan progresivamente. Si ustedes notan, el versículo dice que Dios habló. Esa es la bendición más grande que nosotros podemos escuchar. Un Dios que había sido ofendido, un Dios que había sido despreciado, desechado. Ese Dios, a pesar de que su criatura se rebeló contra él, luego de la caída, él determinó seguir hablando. Esa era la condición natural en el huerto de Edén. Nosotros vamos al libro de Génesis y lo que notamos es que dice que Dios venía, tenía comunión con Adán y hablaba con Adán. Pero luego esperábamos que en esa caída, en que el hombre se rebela contra Dios, esa relación se cortó en parte, pero aún así Dios continuó hablando con esa criatura rebelde y pecadora. Dice que fue Dios quien lo buscó a Adán y le preguntó, ¿qué has hecho? Primero le preguntó dónde estaba, él se estaba escondiendo de Dios y luego le pregunta, ¿qué has hecho? Pero lo que vemos es lo que dice Hebreos, Dios está hablando con el hombre a pesar del hombre. Y hermanos, eso es lo que nosotros podemos conocer como una condescendencia de Dios. Que ese Dios santo, ese Dios glorioso que tendría que haber consumido al hombre en su pecado por su rebeldía, tuvo la condescendencia de hablar con el hombre. Y eso es un poco lo que Hebreos nos está hablando. Dios habló. Y gloriosamente tenemos la tranquilidad, la seguridad de que Él sigue hablando. Claro, no como hablábamos hoy hace un rato por la mañana. Él no nos habla de manera audible, pero sí nos habla a través de su palabra. Y eso es lo que Hebreos 1 nos está diciendo, que Dios habló. Bueno, y dice, ¿cómo habló? ¿No? Dice que Él es el que habla. Toda revelación que nosotros tenemos de Dios no es algo que el hombre descubrió, consiguió, no es algo que el hombre logró por mérito, sino que Dios en ese acto de hablar con el hombre le va revelando su voluntad, su propósito y su plan redentor. Bueno, Dios habla con el hombre. Y dice, ¿de qué manera? Dice que Él habló muchas veces, de muchas maneras, y noten esto, en otros tiempos a los padres por los profetas. Bueno, claramente el autor de Hebreos va a hacer un contraste entre el versículo 1 y versículo 2. El versículo 1 nos está diciendo, Dios habló. Y nos dice ahora de qué manera Él fue hablando. Dice muchas veces, bueno, habla de muchas maneras y sabemos que Dios hablaba por visiones, Dios hablaba por sueños, Dios hablaba a través de los profetas, Dios habló de muchas maneras y de distintas maneras. Pero también nos dice que Dios habló en otro tiempo. Bueno,
se refiere a un tiempo pasado, posiblemente se esté refiriendo a todo ese tiempo en que desde Génesis 3:15 hasta los tiempos de Cristo Él fue revelando progresivamente su plan y su propósito. Bueno, la revelación de Dios, no comienza con el hombre buscando a Dios, sino a Dios hablando con el hombre y revelando su voluntad. Dios no revela su plan de una sola vez, sino que hubo momentos en los que Él habló más o habló menos, y aún hubo momentos en los que Dios hizo silencio, donde Dios no reveló nada. Pero la revelación, lo que nosotros vemos, considerando lo que Hebreos está diciendo, es que hay una revelación progresiva. Dios habló de muchas maneras, en otros tiempos, a los padres por los profetas. Bueno, Dios no reveló todo su plan de una sola vez, nos dijo, van a ser el hijo de la mujer y de ese hijo de Eva van a ser otro y van a ser otro hasta que al final llegamos a Cristo y ese va a ser el que pisaría de manera figurada la cabeza de la serpiente y triunfaría sobre ella en la cruz. Él lo que va revelando inicialmente en Génesis 3:15 es que nacería un hijo de la mujer y que ese hijo pisaría la cabeza de la serpiente y que él recibiría una herida en el calcañar, una herida dolorosa, y que eso es todo lo que ellos sabían. Esa era toda su esperanza. Estaban esperando la descendencia de la mujer. Esa fue la revelación inicial en cuanto al plan redentor, y ahí va avanzando. Dios como que progresivamente va dando un poquito más y un poquito más y un poquito más, y eso es lo que Hebreo está diciendo. Habló muchas veces y de muchas maneras. Esto nos describe lo que nosotros conocemos como una revelación progresiva. Dios progresivamente va enseñando, y dice Hebreos, en otro tiempo. Bueno, el texto especifica que esto sucedió tiempo atrás, en otro tiempo Dios habló de una manera determinada, y todo su mensaje Dios está hablando del Hijo que iba a venir, del Hijo de la promesa, del Hijo que sería el Redentor y Salvador de su pueblo. Pero dice, en estos postreros días, ¿cómo ha hablado Dios? En estos postreros días, dice ahora Hebreos, nos ha hablado por el Hijo. ¿Se dan cuenta cómo hace una distinción? Dice, antiguamente o en el pasado Dios habló así, pero ahora Dios nos habla de esta manera. ¿Cómo habla Dios ahora? Bueno, dice por el Hijo. Noten esto, ella no estaba simplemente revelando algo más acerca del Hijo. Recuerden, en el pasado Dios hablaba de que Él iba a ser de tal familia, de tal tribu, que iba a hacer esto, que iba a hacer aquello, iba dando como pequeños destellos hasta que podían ellos tener una idea de quién sería ese hijo de la mujer. Pero ahora, Él dice la revelación, ahora Dios reveló completamente que la promesa de quién está hablando es su Hijo, ¿no? Esto no es simplemente más revelación, sino que Dios habla ahora directamente acerca de su Hijo. Lo que la Biblia nos enseña no es una historia compuesta o conformada por varias historias, sino una sola historia con un solo propósito, que es mostrar que el hombre pecador puede tener comunión con Dios a través de Cristo. Toda la Escritura apunta a Cristo y a la promesa de que Él iba a venir a salvar a su pueblo. Y desde esa comprensión de la historia de la redención es revelada progresivamente y culminada en Cristo. Por eso dice el autor de los Hebreos, Dios habló muchas veces, de muchas maneras, progresivamente fue revelando destellos de quién era ese Hijo, pero ahora, en este tiempo, Él dice, el indicado es Cristo. Esa es la historia de la Biblia. Toda la Biblia tiene que ver con esto. Cada libro, cada historia, cada pasaje nos apuntan a esta realidad redentora, que Dios todo el tiempo está revelando un poquito más y un poquito más de ese Hijo que había prometido en Génesis 3:15. El libro de Dios tiene un propósito bien marcado, mostrar el plan de redención que Él determinó desde la eternidad. Y lo que Él determinó era enviar a su Hijo para salvar a la generación caída en Adán.
Bueno, lo que Él va a revelarnos, o lo que fue revelando progresivamente, es que ese hijo iba a nacer de la mujer y que ese hijo iba a tomar un cuerpo y un alma humana para que pudiera venir a la tierra y morir en la cruz por nosotros, que al tercer día resucitaría y que a través de esa obediencia perfecta los hombres pudieran tener acceso por Dios a través de la fe en Él. Esa es la gran revelación o la gran historia redentora que Dios va mostrando a través de toda la Biblia. Cuando nosotros entendemos la Biblia como una sola historia coherente, consecutiva, en la que Dios hace una promesa y la va revelando de manera progresiva a lo largo de la historia humana, entonces esto nos ayuda a tener claridad con respecto al principio regulador de la adoración. Toda la Biblia está centrada en Cristo. Todo tiene que ver con Él y con el plan que Él vino a cumplir. La Escritura habla de Cristo, ya sea como una promesa en Génesis 3:15 o como cumplimiento. Como está diciendo Hebreos, bueno, ahora habla por el Hijo. Bueno, por lo tanto, la única manera correcta de entender y de ver las Escrituras ya no es como un texto con muchas historias, sino como un libro que está centrado o que tiene una historia central, y esa historia es Cristo, como la gran historia que está siendo dada a conocer. Dios habló de muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres, a los profetas. Bueno, esta es la preciosa misericordia mostrada de Dios para un mundo caído, que Él tiene la disposición de seguir revelando la condición del hombre, pero también un plan de redentor en el cual el hombre puede encontrar esperanza y salvación. Bueno, intencionalmente el autor de los Hebreos está haciendo un contraste entre lo que pasa en el versículo 1 en el tiempo pasado y lo que pasa ahora en estos postreros días, pero todo está señalando, ¿qué cosa? A Cristo. Todo está diciendo, bueno, en aquel tiempo Dios iba revelando cómo tendría cumplimiento esa promesa, pero ahora lo que Dios está mostrando es que ese Hijo ya vino y que es a través de la fe en ese Hijo que nosotros tenemos fe y esperanza. Por lo tanto, no se trata de dos historias distintas, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, sino de una sola historia, la cual nos muestra que hay una continuidad. Dios comenzó hablando, siguió revelando hasta que finalmente Dios revela lo que quería que nosotros conociéramos, que era Cristo. Todo el tiempo siempre estaba revelando, pero con la diferencia en esa continuidad que ahora nos dio la revelación completa. Lo que cambia es la forma, el modo en que Dios se comunica, también los destinatarios de esa revelación. Por eso es fundamental entender esta verdad, ya que afecta directamente nuestra manera de entender la historia y el plan de redención. Bueno, la pregunta clásica de esto es, ¿cómo se salvaban los antiguos en el pacto antiguo o en el viejo pacto? ¿Eran por obras? ¿Eran por beneficio o acumulación de su bondad? Bueno, se salvaban de la misma manera que se salva hoy, porque el pacto es el mismo, la historia es la misma. Dios no tiene dos maneras de salvación. En el Antiguo Testamento, quizá con menos luz que nosotros, ellos tenían que poner su esperanza en ese Hijo de la promesa. Hoy nosotros sabemos que nuestra fe tiene que ser depositada en Cristo. Bueno, y en eso se muestra una continuidad, un mismo plan, un mismo Salvador, un mismo objeto de fe y de esperanza que es el Hijo de la promesa que nosotros conocemos como Cristo. Bueno, la creación es una parte importante de la historia de la redención. El Señor crea todas las cosas, pero luego de la creación nosotros sabemos que inmediatamente sucede la caída. Así que la caída constituye el inicio de lo que sería el tiempo de la gracia, porque antes de que el hombre cayera no era necesaria la gracia, era necesaria lo que conocemos como el pacto de obra. El hombre tenía que cumplir con algunos mandamientos que Dios le había dado y de eso recibiría un beneficio. Pero cuando el hombre pecó, el pecado entró en el mundo, entonces lo que el hombre necesita ahora es la gracia de Dios. Y ahí es donde se manifiesta la primer promesa que nosotros encontramos, que es la que venimos mencionando, que está en Génesis 3:15 y dice,
Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta promesa en Génesis 3:15 aparece como una pequeña semilla que luego con el tiempo, como viene diciendo Hebreo, Dios va revelando más y más. Es como que esa semilla es plantada y va creciendo a través del tiempo hasta que se hace un gran árbol donde todos podemos ver y reconocer ese árbol. Pero inicialmente hubo una pequeña revelación. La revelación es: pondré entre ti y entre tu simiente y la simiente suya una enemistad, y esta herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Bueno, está hablando de un conflicto que se iba a gestar entre la descendencia de la mujer y entre la descendencia de la serpiente. Y entre esos dos iba a haber una lucha, ¿no? Y sabemos que cuando ellos leían ese pasaje no tenían mucha claridad y no entendían mucho de lo que se está refiriendo. Pero nosotros al leer Génesis 3:15 sí sabemos de qué se está refiriendo. Sabemos, es la promesa del Evangelio, es la promesa del Redentor, pero ¿cómo nosotros podemos llegar a esa conclusión? Bueno, porque progresivamente Dios nos fue revelando que eso hablaba de Cristo y nos fue mostrando que ese cumplimiento, que esa promesa estaba apuntando y señalando a Cristo todo el tiempo. Bueno, dice que esto no lo podían entender los antiguos que recibieron la promesa, pero nosotros sí lo podemos entender con total claridad porque vivimos en el tiempo que Hebreos dice, en estos postreros días. O sea, esto nos indica, hermanos, y esto es lo que es mi esperanza que puedan ir llevando en su cabeza, es cómo Hebreos va mostrando una revelación progresiva que tiene continuidad. Así que esta promesa tiene que ser entendida como algo que el Señor va revelando progresivamente. Entonces, aquí es bien donde nosotros llamamos la revelación de esa promesa en lo que es la teología del pacto. Bueno, ¿qué es la teología del pacto? Entonces nosotros tenemos que decir que la teología del pacto es que Dios va mostrando gradualmente ese plan redentor y lo va mostrando a través de esas figuras, de esos pactos, de esas sombras o de esas figuras en el Antiguo Testamento que nos va indicando la importancia de la promesa de Génesis 3:15. Acompáñenme conmigo a 2 de Samuel 7, versículo 12. 2 de Samuel 7:12. Es el Señor que está hablando con David y le va a hacer también una promesa similar. 2 de Samuel 7:12 dice: cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Bueno, ¿cuál es la promesa acá? Bueno, es muy similar a la que encontramos en Génesis 3:15. Dice que cuando David, luego que cumpliera los días de vida, dice, cuando duermas con tus padres, se está refiriendo a su muerte, levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, afirmaré su reino. Bueno, esta figura tiene cumplimiento en Salomón en parte, pero el cumplimiento mayor y concreto es en Cristo. Cuando nosotros vamos al libro de Mateo, el capítulo 1, y habla de la genealogía de David, nos muestra eso, cómo Cristo es un descendiente de David y cómo Cristo es el Hijo señalado por Dios que ocuparía un lugar en el trono eterno de Dios. Salomón vivió, reinó, su reino fue muy bendecido al comienzo, pero al final terminó, derrapando literalmente, adorando a otros dioses, y tuvo un final realmente triste, pero su reino fue temporal. Su reino no fue un reino eterno, sin embargo, está hablando de uno que iba a reinar para siempre. Dice, versículo 13, él edificará casa a mi nombre, y dice, yo afirmaré para siempre el trono de su reino.
El reino de Salomón duró un tiempo. Sin embargo, cuando pensamos en Cristo como el Rey y Señor de todas las cosas, sabemos que ese reino es para siempre y tiene cumplimiento esta promesa en Cristo. Entonces, eso es lo que vamos viendo en este pacto de la teología del pacto, cómo Dios va revelando progresivamente su plan de redención. Dios habla con David y hace un pacto con él donde dice que enviaría un hijo y que lo sentaría en su trono para siempre. Todo esto es una revelación progresiva. Ahora lo que nosotros podemos ver es que ya no es el hijo de una mujer que nadie conoce, no saben de dónde van a ser, cuándo van a ser. Sin embargo, ahora sabemos que es de la tribu de David, que va a ser un hijo de David que ocuparía el trono eterno de Dios. Esto nos sirve para ver esa revelación progresiva de Dios. Entonces, lo que se va revelando es la promesa. Vendrá ese pacto, vendrá el Mesías, esa promesa anunciada en Génesis 3, de manera progresiva se va cumpliendo y nos va dando mayor luz acerca de quién es el Hijo. Primero se dice que es el Hijo de los hombres, luego que vendría de Noé, después de Abraham, después de la nación de Israel y finalmente con mayor claridad nos dice que ahora es de la familia de David. Marcos 1, quiero que me acompañen ahí, hermanos, por favor. Marcos 1:11. Todos recuerdan esta historia. Cristo está siendo bautizado. Él viene a Juan para ser bautizado y Juan dice, no, vos me tenés que bautizar a mí. Y el Señor le dice, no, es necesario que así se haga para que se cumpla la palabra de Dios. Y luego que Él es bautizado, dice que cuando sale de las aguas, dice, vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Este es mi Hijo amado. Entonces, nosotros tenemos que hacernos esta idea. Génesis 3:15 dijo que de la descendencia de la mujer iban a ser uno de los hijos que pisaría la cabeza de la serpiente. La pregunta de los antiguos todo el tiempo fue, ¿quién es ese hijo? ¿Cuál es el hijo de la promesa? Bueno, ellos fueron sabiendo por la revelación de Dios de que vendría de la tribu de Abraham, de la familia de David, pero aún siguen preguntando, ¿quién es ese hijo? Y es como que el Señor responde esa pregunta y dice, este es mi Hijo amado. Este es el Hijo de la promesa. Este es el que ustedes están esperando. Este es el que yo progresivamente voy revelando. Por eso el escritor de los Hebreos dice, Él fue revelando progresivamente su plan, pero ahora nos revela que la promesa tiene cumplimiento en Cristo. Por eso dice, este es mi Hijo amado. Mateo 16:15. Es Pedro en esta ocasión quien está hablando o que está participando en esta escena maravillosa del Evangelio y dice que el Señor comienza a hablar con ellos y comienza a preguntarle, bueno, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? La gente, ¿qué piensa de mí? Y bueno, ellos dicen, bueno, algunos creen que sos un profeta, otros que sos Juan el Bautista resucitado, pero Pedro se levanta y dice, el Señor le dice, bueno, ¿y ustedes? ¿Qué piensan ustedes de mí? ¿Quién soy yo? Le dice el Señor a sus discípulos. Y Pedro se levanta y dice, bueno, respondió Pedro, dice versículo 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces lo que el Señor le dice es, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bueno, esto nos habla de esa revelación del plan redentor de Dios. Dios le reveló a Pedro que ese era el Hijo, de la misma manera que nos reveló a nosotros, que nos llevó a nosotros a través de su obra espiritual en nuestras vidas, para que nosotros podamos ver a Cristo más que un maestro, más que un buen hombre, con una conducta intachable, con una buena enseñanza. Él nos revela a nosotros por medio de su Espíritu, este es el Hijo de Dios, en Él tengo que depositar mi esperanza. Bueno, esta respuesta de Pedro nos ayuda a entender una vez más ese proceso de revelación que Dios lleva adelante. Progresivamente Dios va mostrando que esa promesa tiene cumplimiento en el Hijo. Bueno,
Es interesante la respuesta de Pedro porque él no dijo, tú eres un buen hombre, tú eres un ejemplo a seguir, tú eres el hijo de Eva, el hijo de Noé, el hijo de Abraham. No, él dijo, tú eres el Cristo. Tú eres el que esperamos, tú eres el que se nos prometió, tú eres el que necesitamos para la salvación de nuestras almas. Y esto tiene que ver con ese plan redentor que Dios va revelando progresivamente y que todo el tiempo señala a Cristo. Bueno, la respuesta de Pedro es muy importante porque no se la reveló hombre alguno, sino Dios que está en los cielos. Y esa revelación tiene cumplimiento en Cristo, en la persona del Hijo. Ahora bien, sabemos que esto es así, pero ¿por qué lo sabemos? Bueno, porque la promesa anterior hablaba de eso, lo que vemos en Génesis 3:15, que sería la descendencia de la mujer, el hijo de Eva, el que tendría que venir para redimir a su pueblo. Bueno, dice Hebreos, él reveló antiguamente de muchas maneras, pero ahora nos habla por el Hijo. Bueno, en esta idea bíblica es como vemos el cumplimiento de Hebreos 1:1. No fue de una sola vez, sino que Dios progresivamente lo fue revelando, mostrando poquito a poco, cuadro a cuadro, hasta que finalmente hoy podemos ver claramente ese Hijo es Cristo. ¿Sí? Muy bien, no quiero aburrirlos, hermanos, pero esto es muy, muy importante. Hebreos 1:2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien hizo a sí mismo el universo. Bueno, en el verso 2 encontramos el contraste. En estos últimos días el Señor nos está hablando ya no de muchas maneras y en otros tiempos, sino que nos habla por el Hijo. Es como que si dijera que la revelación de este tiempo es una revelación completa, total, consumada. Bueno, en aquel tiempo Él revelaba así, pero ahora la revelación ya está frente a nosotros. La revelación, la promesa ya está consumada en la persona de Cristo. Con la venida de nuestro Señor, es lo que podemos llamar el nuevo pacto. Es el pacto viejo ya quedó atrás, ahora con la venida de Cristo comienza a funcionar o en actividad lo que conocemos como el nuevo pacto. El Señor dijo, esto es la sangre del nuevo pacto, esta es la nueva era, el cumplimiento de lo que estábamos esperando. Bueno, lo que nosotros tenemos hoy no es simplemente más revelación, sino el cumplimiento revelado de la verdad de Dios. Por lo tanto, la sombra siempre está apuntando hacia la sustancia. El Antiguo Testamento estaba señalando a través de figuras y revelaciones incompletas hacia la sustancia, que es lo que tenemos frente a nosotros. Hebreos estaba usando esa misma figura. Dice, antiguamente la sombra estaba apuntando hacia la sustancia. El versículo 2 dice, bueno, la sustancia es el Hijo. Esto es vital para una comprensión de nuestra fe, de la obra redentora de Dios. La Biblia nos enseña que el nuevo pacto no es un pacto igual al antiguo pacto. Es un pacto diferente, con cosas distintas, un pacto literalmente distinto. Y esto nos da una clara perspectiva de la teología del nuevo pacto. Bueno, para entender la diferencia entre el pacto antiguo y el pacto nuevo, quiero invitarlos a que podamos leer un pasaje ahí en Jeremías 31:31. ¿Estamos ahí? Muy bien. Dice Jeremías 31:31, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Qué está anunciando el Señor? Bueno, voy a hacer un nuevo pacto. El antiguo pacto que hice con ustedes, que hice con Adán, que hice con los patriarcas, bueno, quedó obsoleto. Es lo que dice la carta a los hebreos. En la carta a los hebreos va a mostrarle a los judíos que
habían escapado por la persecución y estaban queriendo volver a la religión judía, dice, ese pacto quedó obsoleto. Ahora tenemos un mejor y nuevo pacto, y eso es lo que el Señor está diciendo. Dice, aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Nota en el versículo 32, dice, no como el pacto que hice con sus padres en los días que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, porque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Bueno, hermoso pasaje para considerar, pero ya el escritor nos está diciendo de que Dios está anunciando, haré un nuevo pacto. Versículo 32 dice que no será un pacto similar a los anteriores. Bueno, ¿cuál era la diferencia entre un pacto y otro pacto? Bueno, la diferencia del pacto antiguo es que un pacto que se podía romper, que se podía invalidar. Por eso dice que los padres que Dios tomó para sacarlos, ellos invalidaron mi pacto. Ellos no cumplieron con mi pacto, ellos fueron contra lo que habíamos pactado. Pero dice el versículo 33, este pacto nuevo que haré con la casa de Israel será un pacto eterno, un pacto que nadie puede romper, un pacto que nadie puede alterar, un pacto que nadie puede invalidar. Será un pacto para siempre. Bueno, esto es lo que nos lleva a preguntar por qué es distinto. Estamos hablando del mismo Dios, de la misma forma, un pacto, pero ¿qué cosas cambian? Bueno, lo que esto nos está mostrando son tres cosas bien claras que debemos considerar para ver que no es el mismo pacto. Primero, evidentemente, el pacto, lo que decía recién, que hizo con los padres, se podía violar e inquebrantar. Sin embargo, ahora, dice este nuevo pacto, no se podrá romper. Es un pacto que permanece para siempre. Bueno, este pacto es eterno, un pacto que se mantiene sin falla alguna, y el Señor promete de manera soberana, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo para siempre. Bueno, ¿de qué está hablando esto? Si nosotros lo ponemos en perspectiva de la obra redentora de Dios, Él dice, haré un nuevo pacto, y ese nuevo pacto tiene que ver con su Hijo, que Él iba a venir a redimir a su pueblo, y el pacto no se puede romper una vez que somos hijos de Dios, que somos pueblo de Dios, no nos podemos apartar de esa realidad eterna. Esta es una orden soberana de un Dios que determina, y esto es lo que Él va a suceder. Esto es lo que Él dice que va a suceder en el nuevo pacto. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Bueno, seguramente la pregunta en nuestra cabeza es, bueno, pero ¿no era lo mismo en el antiguo pacto? ¿No era que sucedía así antiguamente? ¿O no es que sucedió así con Israel? Sí, podemos decirlo, sucedió así de manera exterior, pero internamente ellos no conocían al Señor. Bueno, la palabra dice que todos iban a conocer a Dios, y ese conocer a Dios no tiene que ver con un conocimiento intelectual, histórico o temporal, sino que tiene que ver con un conocimiento espiritual, con un conocer a Dios como nuestro Padre, como nuestro Redentor. Bueno, en segundo lugar, esto tiene que ver, esto es cómo se hace este pacto. Y lo encontramos ahí en el versículo 29. Si alguien lo quiere leer, versículo 29 del capítulo 31 de Jeremías. El que lo tiene. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Muy bien.
Bueno, lo que nos está... Acá está, se me había ido la pantalla. Bueno, lo que esta expresión significa era que en aquel tiempo los hijos sufrían las consecuencias de la conducta de los padres. Por ejemplo, el caso de Acán, ese hombre que toma del anatema del pueblo de Dios, que Dios le había mandado que no tocaran o que no tomaran, y él robó el lingote de oro, un manto babilónico, lo escondió en su tienda y lo guardó, y Dios comenzó a, de alguna manera, castigar a la nación por causa de ese pecado. Dios sabía quién era, pero él no dijo inicialmente, bueno, es Acán el que estaba pecando. Él habló a los sacerdotes y le dijo, bueno, hay pecado en la nación. La nación sale a la guerra con los enemigos de la tierra de Jai, y automáticamente una nación muy chiquita comienza a vencer al pueblo y al ejército de Israel. Todos ellos saben que esto es consecuencia del pecado, y Dios dice hay pecado en la nación, y comienza a señalar una tribu, una familia, hasta que finalmente dan con Acán. ¿Y cuál es la consecuencia? Bueno, Acán es el autor del pecado, Acán es el que desobedeció a Dios, pero la consecuencia lo sufre toda la familia. Toda la familia de Acán muere apedreada por desobedecer a Dios. Y esto es lo que está diciendo Jeremías. Bueno, los padres comían las uvas agrias y sufrían la consecuencia del pecado, pero también los hijos recibían la consecuencia de su pecado. Y eso era algo que era normal en el antiguo pacto. Pero ahora en el nuevo pacto dice eso no será así. Eso será de una manera distinta. Bueno, lo que se está expresando acá es que el padre iba a tener una relación con Dios, y el hijo iba a tener una relación personal con Dios. Ya no era una cosa consecuencia de lo otro, sino que cada uno tendría una relación personal con Dios. Bueno, las promesas que vemos, la tercera promesa que vemos en este nuevo pacto es que, bueno, acá está hablando de lo mismo. Acá está. Dice, la tercera promesa está con la vida, ¿no? Y con no conocer a Dios, porque es posible que ellos tuvieran una relación como nación con Dios, pero que no conocieran espiritualmente a Dios. Bueno, ¿cuál es el caso? Bueno, lo que está citando Jeremías en esta ocasión. Él dice, ahora todos ellos me conocerán. Esta es una frase que nosotros debemos entender bien, en el sentido de que todos los que son parte de ese pacto, todos los que Dios iba a ser parte de ese pacto, eran su pueblo, el verdadero Israel. Antiguamente el pueblo, la nación, pertenecía a Dios, pero no todos eran la verdadera Israel, como dice Pablo. No todos los judíos son los verdaderos israelitas, pero en este caso ese pacto nos dice que todos iban a conocer a Dios. Hermanos, esto tiene que ver con que todos los que formaban este pacto eran hijos de Dios, todos eran hijos de Dios. Por eso dice, nadie va a tener que enseñar al otro acerca de conocer a Dios, nadie va a decir al otro, conoce a Dios. ¿Por qué? Porque todos le conocerán. Todos los que iban a ser parte de ese pacto son todos aquellos que Dios redimió y salvó por medio de la fe. Las promesas que se hacen aquí no se aplican a Israel en cuanto a lo que veíamos en el antiguo pacto como una nación. Tiene que ver con una aplicación espiritual redentora. Bueno, el pueblo acá es el pueblo verdadero de Dios, es todos aquellos que le conocen a Él. Y esta es una obra de Dios. Dice, no como el pacto que hice con sus padres. Nos tiene que llevar a entender esto, que Dios está hablando de un pacto eterno, un pacto que Él iba a hacer con su iglesia, un pacto donde nadie se iba a perder, donde todos los que forman parte de ese pacto son la nación que Él vino a conformar a través de la iglesia. Bueno, esta
esta historia nos lleva a considerar una vez más lo que veíamos en Hebreos capítulo 1. Bueno, nos habla de continuidad y de discontinuidad. Bueno, la continuidad tiene que ver con que Dios habló muchas veces y de muchas maneras. La continuidad tiene que ver con que Dios habló y siguió hablando y siguió revelando. La discontinuidad tiene que ver con que Dios habló de una manera distinta y de una persona distinta, o mejor dicho, va mostrando el cumplimiento de la persona, de la promesa que es Cristo. Por lo tanto, esta es una historia que tiene continuidad. El mismo Dios que promete es el mismo Dios que cumple, y el mismo Dios que revela es el que trae cumplimiento en lo que reveló. Bueno, yo sé que ustedes se están preguntando, bueno, todo esto que tiene que ver con la adoración, que tiene que ver con el principio regulador de lo que vamos a hablar. Bueno, pero esto nos ayuda a entender, hermanos, que Dios se ha revelado progresivamente a través de los pactos y que Dios ha tenido un trato particular con su nación, con su pueblo o con el hombre en ese momento puntual de la revelación de Dios. Por ejemplo, nosotros tenemos que entender que la Biblia sí es una verdad revelada por Dios que debe ser interpretada literalmente, pero también nosotros no podemos ignorar que la Biblia tiene que ser interpretada a la luz de este evento. ¿De qué evento? Del momento de revelación de la redención que Dios está tratando en ese pasaje, en ese libro, en esa historia. Entonces, por ejemplo, nosotros pensamos en el día de reposo. Nosotros pensamos en el día de reposo y nosotros vemos en la historia de Israel que hay un hombre que sale a juntar leña en el día de reposo y que es encontrado y lo llevan adelante Moisés, y Moisés lo que determina para ese hombre es que muera, es apedreado y muere. La pregunta es, ¿nosotros acaso no se nos manda también a cumplir con el día de reposo? ¿No se nos manda a guardar el día de reposo? Pero si hay alguien que no lo cumple, como las Escrituras nos enseñan, no, tampoco se nos dice que esa persona tiene que morir apedreada. Si es un pecado, si es una desobediencia, pero no son las mismas consecuencias. La pregunta es, ¿por qué hay una diferencia entre un mismo mandamiento? Bueno, esa diferencia tiene que ver con el hecho de que ese momento de esa historia está en un momento puntual de la revelación del plan redentor de Dios. Bueno, por ejemplo, nosotros creemos en la vigencia moral de la ley, algo que ustedes estuvieron estudiando hace poco tiempo. Bueno, ¿por qué creemos eso? Porque Dios reveló esta ley moral para que nosotros podamos vivir a la luz de la enseñanza de esta ley. Como Él es un Dios eterno que no cambia, nosotros entendemos que es Él quien dice, bueno, esto es correcto, esto es incorrecto. Y dado que Él no cambia, eso permanece para siempre. Bueno, esto nos habla de continuidad, que Él permanece, que Él continúa, que Él no cambia. No hay dos leyes, no hay dos pueblos, hay uno solo y un principio, y ese principio que es la ley de Dios sigue vigente para nosotros. Por eso, nuestra fe es una fe que creemos en la vigencia de la ley moral como algo que nosotros debemos creer y obedecer. Bueno, el día de reposo fue revelado por Dios de la sombra a la sustancia. Es lo que estamos hablando hace un momento. El día de reposo tenía una connotación positiva. Bueno, cuando hablamos de eso, tiene que ver con que el día de reposo era un llamado o una oportunidad que Dios le daba a su nación para deponer su actividad y buscar a Dios. Bueno, de la misma manera hoy tiene esa intención y eso es lo que se ha dicho hasta el momento. La ley moral dice, por ejemplo, que nosotros debemos adorar únicamente a Dios y eso sigue vigente para nosotros hoy. Es la ley o la revelación de la palabra de Dios la que nos muestra que nosotros debemos adorar a Dios de una manera
establecida. Si alguien violaba ese mandamiento, si violentaba ese mandamiento, las consecuencias eran terribles para él y para su vida. Bueno, antiguamente esa adoración a Dios era desarrollada a través de sacrificios en un lugar específico, a través de sacerdotes, y era llevado que todos los que querían adorar a Dios no lo podían hacer en cualquier lugar, sino que lo podían hacer en un lugar específico, y eso era en el templo. Bueno, debían adorar a Dios como Dios lo había establecido en aquel tiempo. Aquí tenemos una forma en la que Dios quiere que lo adoremos. Cuando nosotros pensamos en la regulación de la adoración de Dios, nosotros vemos que en esa época, en ese momento de la revelación del plan de Dios, había una manera en que el pueblo se acercaba y adoraba a Dios. Pero ahora, en el nuevo pacto, eso cambió. Ahora tenemos una forma distinta en que nosotros debemos adorar a Dios. Ya no es en un templo físico, ya no es en un lugar específico, en una ciudad específica, sino que nos ha dicho que nosotros somos llamados a adorar en espíritu y en verdad. Ya no de un lugar específico, sino que cada uno de nosotros puede adorar a Dios a través de Cristo. Así que tenemos un ejemplo o una distinción entre cómo se adoraba antiguamente y cómo se adora en el nuevo pacto. Muy bien. Quiero avanzar acá para no aburrirlos. Acá estamos. Al comienzo yo les decía, hermanos, que todo este principio el principio regulador de la adoración surge de un principio maravilloso que nosotros creemos que es la sola Escritura. Esto quiere decirnos que no solamente Dios revela cómo debemos adorarlo, sino que la Biblia nos enseña cómo Él quiere que nosotros, como pueblo suyo, nos acerquemos a Él. Esto nos indica que Dios nos ha revelado en su palabra y nos ha dejado escrito claramente qué es lo que Él espera de su pueblo a la hora de adorarlo. Bueno, la pregunta es lo que decíamos inicialmente: ¿cómo tenemos que adorar a Dios? ¿De dónde vamos a sacar la información, la enseñanza para entender este principio de cómo debemos adorar a Dios? Bueno, todo eso está revelado en la palabra de Dios. El mismo Dios que nos revela progresivamente el plan redentor es ese mismo Dios que nos revela en su palabra cómo Él debe ser adorado. Bueno, la pregunta es, hermanos, si hay una manera escritural, bíblica, en que Él puede ser, en que Él manda que debe ser adorado. Bueno, eso es lo que vamos a ver en el transcurso de las enseñanzas, cómo Dios de manera clara nos va mostrando cómo Él tiene que ser adorado, de qué manera y de qué forma su pueblo es llamado a una adoración bíblica. Hermanos, la historia es así, o el punto crucial de esta enseñanza para que nosotros podamos entender todo lo que viene, tiene que ver con el hecho de que Dios ha revelado el pacto de redención. Y en la medida que nosotros vamos creciendo o en la lectura de la Biblia, en el conocimiento de la Biblia, tenemos que hacernos la idea en la cabeza de que a medida que vamos avanzando de libro a libro, Dios va revelando progresivamente ese plan redentor de Génesis 3:15. Pero también en ese plan redentor, en esa teología del pacto, lo que nos enseña es que Dios se ha revelado de manera progresiva, pero también ha tenido un trato pactual, un trato particular con su pueblo, dependiendo en qué punto de esa revelación estaba cada persona, el pueblo, cada historia que nosotros vamos leyendo en las Escrituras. Entonces, cuando nosotros interpretemos el principio regulador de la adoración, no solamente vamos a pensar en el hecho de que cantamos himnos, tocamos piano, tocamos guitarra, tocamos esto, aquello, sino que yo voy a entender que hay una manera en interpretar
la enseñanza del principio regulador de la adoración acorde al tiempo de la revelación en que fue dado. Yo no puedo interpretar o no puedo avalar o entender que la regulación de la adoración lo podemos hacer desde el libro de Salmos. ¿Por qué? Porque es un tiempo que está en un periodo de la revelación redentora de Dios, del pacto de Dios, en el cual Él trataba de una manera particular. Cuando nosotros vamos al libro de Salmos, lo que nosotros vemos es que el libro de Salmos tenía una manera estipulada, instrumentos estipulados, y había una forma en que se debía adorar a Dios. La pregunta es ahora, ¿yo puedo regular la adoración en nuestros días, en este nuevo pacto, con una enseñanza que corresponde al antiguo pacto en un momento distinto de la revelación redentora de Dios? No. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos bien rápidos, pero bien conocidos entre nosotros. Cuando nosotros hablamos con alguien que pertenece a una iglesia de perfil carismático, pentecostal, y ellos tienen esos grupos de danza y de baile, y hay un montón de chicos que están ahí danzando con banderas o con pañuelos y que hacen toda una coreografía y que todos están ahí, dice, bueno, todo esto es una alabanza para Dios. Cuando le preguntamos ¿de dónde sacan eso? Ellos dicen, bueno, pero David danzó. Sí, bueno, David no danzó en el templo. Pero en segundo lugar, el error que están cometiendo es que ellos están regulando la adoración desde un ejemplo en el cual Dios se manejaba de una manera distinta, en un periodo pactual distinto al que Él va revelando. No sé si me hago entender, hermanos, y esa es la idea en esta mañana, que me puedan entender. Por ejemplo, cuando hablamos del pastorado de las mujeres, entre otras cosas, el fundamento bíblico que usan para apoyar esto es, bueno, pero Dios en el tiempo de los jueces, Dios levantó una mujer, Débora, y ella salió a defender a la nación y Dios la usó y venció a sus enemigos y ellos fueron bendecidos por el ministerio de una mujer. Y toman esto para decir, bueno, entonces acá está, ¿se dan cuenta? Dios permite que la mujer ocupe un lugar en el liderazgo. Y lo que ellos no están considerando o no están discerniendo es que hay un periodo en el cual Dios permitió algunas cosas que no son correctas o aplicables a este nuevo pacto. Y eso es lo que tiene que ver cómo la teología del pacto nos ayuda a entender el principio regulador de la adoración. Hay cosas que pertenecen al antiguo pacto que no son practicables o aplicables en el nuevo pacto. Instrumentos para aquellos que son adeptos al libro de los Salmos. Dicen, bueno, el instrumento que solamente podemos usar para la adoración en la iglesia son los que aparecen en el libro de Salmos. Bueno, el címbalo, elementos de cuerdas y otros tantos que ustedes conocen. La pregunta ¿es correcto eso? ¿Es correcto tomar el libro de Salmo y regular la adoración del nuevo pacto? No, no es correcto. ¿Por qué? Porque eso nos está revelando en la línea progresiva de revelación redentora de Dios, que Dios fue tratando de una manera particular con su pueblo, fue permitiendo cosas en el antiguo pacto que hoy Dios no permite ni manda en el nuevo pacto. Esa es la gran diferencia. Por eso hablábamos, hermanos, de la importancia de entender que Dios dio una promesa, Génesis 3:15, la fue revelando en el tiempo, la fue cumpliendo, como dice Hebreos 1, para que nosotros podamos entender que hay una revelación progresiva en el plan redentor, pero que también paralelamente a esa revelación progresiva, Dios va teniendo un trato particular con cada persona, con su pueblo, hasta la culminación de la venida de Cristo. Y con la venida de Cristo, entonces Él ahora tiene un tratamiento especial en el nuevo pacto. Por eso Jeremías 31 es muy importante. ¿Por qué?
Porque Jeremías 31 nos está hablando de qué cosa, de un nuevo pacto, y nos está diciendo, este pacto no es como el pacto anterior. El pacto anterior fue alterado, no fue cumplido, pero ahora haré un nuevo pacto. Mi pacto con ustedes es un pacto eterno. Y hermanos, esto es algo que nosotros debemos atesorar con mucha gracia. ¿Por qué? Porque nos recuerda, hermanos, que nuestra unión con Cristo, que nuestra unión con Dios no es algo pasajero o que podemos perder. Él hizo un pacto con nosotros, como dice el escritor de los Hebreos. Este es un nuevo y mejor pacto, un pacto al cual todos beneficiamos, al cual nada aportamos, pero es un pacto eterno, el cual Dios nos garantiza que siempre estaremos con Él. Somos parte de ese pacto seguro y eterno, somos parte de esta realidad que nosotros conocemos a Dios. Los verdaderos israelitas, dice Pablo, somos nosotros la Jerusalén o la Israel espiritual, que conocen a Dios en el sentido de que hay una relación íntima, verdadera, cercana con Dios. Bueno, la teología del pacto nos da un panorama o nos da un cuadro necesario para entender que hay una distinción entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. La regulación de la iglesia, la regulación de la adoración en la iglesia no puede regularse por principios o mandamientos del antiguo pacto. Dios nos dio principios para regular la adoración en el nuevo pacto. Y eso es lo que vamos a ver en un momento más. Hermanos, puedo parar acá, hacemos un break y retomamos. Pero no sé si tienen alguna pregunta, si algo no quedó claro, si algo no fui claro, que es posiblemente lo que haya pasado. Pero bueno, aprovechemos este tiempo si es que quieren. Pablo, Mauro, Sergio. ¿Qué instrumento, por ejemplo, se podría...? Ahora lo vamos a ver, ahora lo vemos. Pero, por ejemplo, te doy un anticipo. No hay un solo instrumento que Dios mande para la adoración. Tampoco hay un solo instrumento que Dios prohíba. Pero sí hay una regulación. Lo vamos a ver. Colosenses 3:16 dice que nosotros debemos, dice, la palabra de Dios tiene que abundar en nosotros. Y luego nos dice que tenemos que cantar salmos, himnos y cánticos espirituales. De alguna manera lo que está diciendo es, esa palabra tiene que abundar en nosotros para que la palabra sea lo que cantemos. Pero lo que tiene que priorizar en la adoración de la iglesia son las voces. Si hay algún instrumento, sea el piano, sea cualquier otro instrumento, que obstruya ese mandato de Dios de que no se escuchen las voces del pueblo, no puede estar. O sea, no es que no puede estar, se tiene que bajar el volumen. Pero no hay un solo instrumento que Dios diga esto no o este sí. Lo que sí dice, hay que regularlo de esta manera. Lo que yo mando en el nuevo pacto, en la adoración del pueblo de Dios, ahora es las voces. Y eso es maravilloso, porque no necesitamos un instrumento para poder alabar a Dios. Dios ya nos dio un instrumento que es, como dicen los que saben, el mejor instrumento es la voz. O sea, yo no necesito que alguien me dé ninguna nota para poder cantar a Dios. Tengo mi voz, puede ser buena, puede ser mala, puede ser afinada o desafinada, pero es lo que Dios manda que nosotros debemos hacer. En la iglesia, lo que se debe escuchar, lo que se debe priorizar es la voz del pueblo de Dios. Y eso está regulado, como lo veremos en un momento más. Entonces, vamos a ver también que no es que está todo permitido. Bueno, entonces pongamos batería, pongamos acá instrumento de viento. Si algo de lo que vamos a usar va a interferir en esa ordenanza de Dios, que es que las voces del pueblo de Dios se escuche, entonces eso va contra lo establecido por Dios. ¿Sí? Bueno, después seguimos porque hay más de eso. ¿Alguien más? ¿Alguna duda más? ¿Pregunta? ¿Algo que no quedó claro?
Sí, después que dijiste hola, en adelante no quedó nada claro. Perfecto. Perfecto. Sí. Adelante, adelante. Cuando hablamos sobre Jeremías 31. Fueron dos aclaraciones, que el pacto antiguo se puede romper e invalidar y el nuevo pacto es eterno que no se puede romper ni invalidar. Sí. ¿A qué hace referencia con que el antiguo se podía romper o invalidar? Bueno, por ejemplo, pensá en el pacto de Adán. Es un pacto de obra. Dios le dice a Adán, bueno, Adán, si vos haces esto, si vos no comés del fruto, las consecuencias van a ser maravillosas y eternas. Lo que creemos, lo que la teología enseña es que si Adán no comía del fruto, no desobedecía a Dios, el pacto de Dios que iba a cumplir con él es que él iba a ser eterno para siempre y vivir en ese estado de perfección, de comunión perfecta con Dios para siempre. Ese era el pacto. Pero le dijo, ahí este es el pacto y estas son las consecuencias. Pero para que eso se cumpla, no tenés que comer. Y lo que pasó fue que él comió. Entonces, ese pacto se podía romper. Eso es lo que está diciendo Jeremías. Bueno, el pacto que hice antiguamente, hay varios pactos, ¿no? Con Abraham, con David, con Moisés. ¿No hace referencia en cuanto a la salvación? No, porque la salvación siempre fue de la misma manera. O sea, el hombre siempre se salvó por medio de la fe. En la promesa de Génesis 3:15, hoy nosotros, porque tenemos mayor luz o mayor revelación, por la fe en esa misma promesa, pero sabemos que eso apunta a Cristo. Entonces, no tiene que ver con la salvación, tiene que ver con los pactos. Claro, los pactos fueron en momentos en los que Dios, pactó con el hombre, pero con esa condición. Lo que siempre nos preguntamos es, bueno, ¿cómo Adán cayó? Y eso no es una sorpresa para Dios. O sea, Dios sabía que él iba a caer y de alguna manera él lo permitió. Pero en ese pacto lo que Dios hizo es, ese estado de perfección tenía la posibilidad de ser alterado. O sea, él podía pecar. Dios le dice, no peques porque estas son las consecuencias. Pero es una realidad que él podía pecar y él podía fallar y Dios sabía eso. Entonces, cuando lo trasladamos a la teología del pacto y puntualmente a lo que dice Jeremías 31, lo que nosotros vemos es que los pactos que Dios hizo antiguamente tenían esa posibilidad de ser rotos. El hombre, y yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? El hecho de que Dios había pactado con el hombre, Dios no iba a fallar, porque Dios no falla, Dios no miente, Dios cumple su palabra. Pero sí Él estaba mostrando la inestabilidad del hombre, que el hombre era siempre el que fallaba, el hombre era el que no cumplía con Dios. Entonces, tiene que ver con eso, ¿no? Con que dice, por eso Él dice ahora las condiciones del nuevo pacto es esto, no se va a romper. ¿Por qué? Porque el pacto es entre Cristo y el Padre. Y esa es nuestra seguridad eterna. O sea, Dios no nos salva por mis obras, por lo que yo cumplo, sino por lo que Cristo, el Hijo de Dios, cumplió. Y ese es el nuevo pacto, ¿no? Dice, esta es la sangre del nuevo pacto en Él, ¿no? O sea, es en su obra, en su justicia, en su sacrificio que nosotros descansamos. Y eso, hermanos, es maravilloso. Porque eso nos lleva a pensar que Dios no necesita que yo haga nada para bendecirme, para cuidarme, para cumplir con cada una de sus promesas. Porque Él cuando nos mira a nosotros, no nos ve a nosotros. Lo que ve es a Cristo, su justicia, su perfección, su cumplimiento. Entonces es bondadosamente Dios dando su bendición porque le da a su Hijo amado, o sea, es a mi Hijo. En una mirada humana para entenderlo, es como que Dios dice, es como si se lo estuviera dando a mi Hijo, ¿no? Pero en la teología es lo que Dios está viendo, es la justicia de Cristo en nosotros, ¿no? Hay un pasaje en el Antiguo Testamento, hay un sacerdote que no es Josué, la mano derecha de Moisés, es el sacerdote Josué, y que está siendo acusado por el diablo. Entonces dice que él se veía con ropas viles y comenzó a llorar, a entristecerse. Entonces dice que el Señor manda a los ángeles que saquen la ropa y le ponen ropa de lino fino y ahora
bueno, esa figura es lo que nosotros podemos usar para representar la obra de Cristo. El Josué triste, el sacerdote que está siendo acusado, es lo que seríamos nosotros sin Cristo delante de Dios. Así es como Dios nos ve a nosotros. Pero cuando por medio de la fe vamos a Cristo, su justicia nos es imputada, la ropa sucia nos es quitada y nos es puesta la ropa de la justicia perfecta de Cristo. Entonces, cuando Dios nos mira, no te mira en tu pecado, en tu imperfección, sino que ve a Cristo. Y entonces su mano bondadosa nos guarda, nos cuida, nos garantiza cada una de sus promesas, como lo hizo con Cristo. Hay un libro de Sproul, que son cuentos que él escribió para sus nietos, que después se publicaron. Son cuentos para niños, pero no para tan niños, porque hermoso, hermanos. Hay uno que habla de la copa envenenada y otro que habla de las ropas de... ¿Lo tenés? Bueno, hermoso. Bueno, en esa historia de la ropa, en donde un príncipe le da la ropa a un mendigo, ¿cómo se llama? El sacerdote de los ropajes sucios. Bueno, ese es un retrato de la justicia de Cristo. Apunta, señala eso, cómo Cristo nos vistió con su justicia. Hermanos, eso es maravilloso, porque esa es nuestra realidad en Cristo. Y eso tiene que ver con el pacto. El pacto no se puede romper. Primero, porque es un pacto que Dios hizo para siempre. Es un pacto eterno. Segundo, porque pactuó con el Hijo que no iba a fallar. Entonces, ese pacto está garantizado. Esa frase, quizás yo no fui muy claro, pero él dice, todos me conocerán, dice Dios, ¿no? Claro, para nosotros, si la leemos así rápidamente, simplemente está diciendo eso, pero es una orden soberana del rey que dice, bueno, todos los que entran dentro de este pacto son los que, diríamos en palabras del Nuevo Testamento, los llamados de mi nombre. O sea, todos los que son parte de este pacto, a ver si puedo ser claro con esto. ¿Se acuerdan? Dice que nosotros somos lo que el Padre le dio al Hijo. Entonces podríamos decir, el pacto, dentro de ese pacto están todos esos. Todos los que el Padre le regaló al Hijo son los que son parte de ese pacto. Entonces Dios dijo, bueno, todos estos van a ser salvos. Entonces eso incluye estar dentro de ese nuevo pacto. Bueno, a veces me trabo un poquito y quizás los mareo más que lo que... Hermanos, muy bien, ¿algo más? Sí, y volvemos. Lo que vos digas.